Capítulo 10. La autodisciplina. ¿Qué preparación debe uno recibir antes de poder actuar con definición de un propósito en todo momento? Uno debe ganar dominio sobre sí mismo. Aquel que no tiene dominio sobre sí mismo no podrá dominar a otros. La carencia de autodominio es en sí misma la forma más destructiva de indefinición. ¿Dónde debemos comenzar a dar el primer paso para el control sobre uno mismo? Dominando los tres apetitos que son los principales responsables de la falta de autodisciplina. Los tres apetitos son: número 1, el deseo por la comida. Número 2, el deseo por la expresión sexual. Y número 3, el deseo por expresar opiniones débilmente ordenadas. ¿Acaso el hombre posee otros apetitos que requieren de control? Sí, muchos de ellos. Pero estos tres son los que deberían ser dominados primero. Cuando un hombre logre dominar estos tres apetitos, habrá desarrollado suficiente autodisciplina como para dominar fácilmente aquellos de menor relevancia. Pero estos son apetitos naturales. Deben ser exculpados si es que uno ha de estar sano y feliz, ¿no? Ciertamente son apetitos naturales, pero también son peligrosos porque las personas que no han alcanzado el dominio sobre sí sobrealimentan estos apetitos. El autodominio abarca el control suficiente sobre los apetitos para que uno pueda alimentarse de lo que necesita y rechazar la comida que no necesita. Su opinión es interesante e ilustrativa. Describa los detalles a través de los cuales puede entender cómo y bajo qué circunstancias las personas sobrealimentan los apetitos. Toma por ejemplo el deseo por el alimento físico. La mayoría de las personas son tan débiles en la autodisciplina que llenan sus estómagos con una combinación de alimentos sustanciosos que agradan al paladar, pero ponen a trabajar en exceso a los órganos de la digestión y la eliminación. Vierten en sus estómagos una cantidad y combinación de alimentos de la que la química corporal solo puede deshacerse convirtiendo la comida en venenos mortalmente tóxicos. Estos venenos congestionan y estancan el sistema de alcantarillado del cuerpo hasta que retarda su trabajo de eliminación de la materia de desperdicio. Después de un tiempo, el sistema de alcantarillado deja de trabajar del todo y la víctima sufre lo que se llama constipación. Para entonces está lista para ingresar al hospital. La autointoxicación o envenenamiento del alcantarillado corporal invade la maquinaria del cerebro y la arrolla en una especie de tapón de masa. Entonces, la víctima se vuelve lenta en sus movimientos físicos y mentalmente irritable y susceptible. Si tan solo pudiera echar un buen vistazo al mal olor de su sistema de alcantarillado, se avergonzaría de verse a sí mismo a la cara. Los alcantarillados de una ciudad no son los sitios más agradables cuando se sobrecargan y congestionan, pero son limpios y dulces comparados con el alcantarillado intestinal cuando ha sido sobrecargado o congestionado. Este no es un agradable relato para ser asociado con el agradable y necesario acto de comer, pero es ahí donde pertenece porque la combinación de sobrealimentación y mala comida son los males que provocan autointoxicación. Las personas que comen moderadamente y mantienen sus alcantarillados corporales limpios me obstaculizan porque un alcantarillado corporal limpio por lo general denota un cuerpo sano y un cerebro que funciona adecuadamente. Imagina, si tu imaginación puede ampliarse tanto, ¿cómo es que un ser humano podría moverse con la definición de un propósito si tuviera su alcantarillado corporal lleno de tanto veneno como para matar a 100 personas, si este fuese inyectado directamente en su torrente sanguíneo? ¿Y toda esta molestia es el resultado de una falta de control sobre el apetito físico por la comida? Bueno, si necesitas ser absolutamente preciso, dirías que la alimentación inadecuada es responsable de la mayoría de las aflicciones del cuerpo.
y prácticamente de todas las jaquecas. Si deseas prueba de esto, elige a 100 personas que sufran de jaquecas y somete a cada una de ellas a un lavado total de sus sistemas de alcantarillado corporal, con un gran edema. Y observa que no menos de 95 jaquecas habrán desaparecido en un lapso de 5 minutos, después de que sus alcantarillados han sido aseados. Por todo lo que dice usted sobre el tracto intestinal, tengo la impresión de que el dominio sobre el apetito físico por la comida denota también el dominio sobre el hábito de olvidar mantener los intestinos limpios. Sí, eso es cierto. Tan importante es eliminar la materia de desecho del cuerpo y las porciones de alimentos sin utilizar, como lo es consumir la cantidad adecuada y la correcta combinación de alimentos. Nunca pensé en la autointoxicación como uno de sus instrumentos de control sobre las personas. Y estoy completamente impresionado de saber cuántas personas son víctimas de este silencioso enemigo. Escuchemos lo que usted tiene que decir de los otros dos apetitos. Bueno, toma el deseo por la expresión sexual. Es una fuerza con la que domino al débil y al fuerte, al anciano y al joven, al ignorante y al sabio. En realidad controlo a todos los que se rehúsan a dominar el sexo. ¿Cómo puede uno dominar la emoción del sexo? Mediante el sencillo proceso de convertir esa emoción en una forma de actividad distinta a la de la copulación. El sexo es una de las fuerzas más grandes que motivan a los seres humanos. Debido a este hecho, también es una de las fuerzas más peligrosas. Si los humanos controlaran sus deseos sexuales, la mitad del tiempo que desperdician en ir tras el sexo y los convirtieran en una fuerza propulsora con la cual seguir adelante en su ocupación, nunca conocerían la pobreza. Debo entender que quiere usted decir que existe una relación entre el sexo y la pobreza. Sí, cuando el sexo no se encuentra bajo un control absoluto, si se le permite llevar su propio curso, el sexo rápidamente nos llevaría al hábito de la indecisión. ¿Existe alguna relación entre el sexo y el liderazgo? Sí, todos los grandes líderes en cada ámbito de la vida están muy sexualizados. Sin embargo, siguen el hábito de controlar sus deseos sexuales, convirtiéndolos en una fuerza impulsora en su profesión. ¿Es el hábito de la sobreindulgencia en el sexo tan peligroso como el hábito de consumir drogas o alcohol? No existe diferencia alguna entre estos hábitos. Ambos conducen al control hipnótico a través del hábito de la indecisión. ¿Por qué el mundo considera el sexo como algo vulgar? Por el soez abuso que las personas han hecho de esta emoción. No es el sexo lo que es soez. Es el individuo que se rehúsa o se niega a controlarlo y a dirigirlo. Quiere decir, por su afirmación, que no debemos exculpar el deseo sexual. No. Quiero decir que el sexo, como todas las fuerzas accesibles al hombre, debe ser entendido, dominado y puesto al servicio del hombre. El deseo por la expresión sexual es tan natural como el deseo por la comida. El deseo no puede descartarse más de lo que puede uno detener por completo el caudal de un río. Si la emoción del sexo se desconecta de su modo natural de expresión, estallará en alguna otra forma menos deseable, tal como un río. Si es embalsado, se abriría paso y fluiría alrededor del embalse. Quien posee autodisciplina entiende la emoción del sexo, la respeta y aprende a controlarla y a convertirla en actividades constructivas. Exactamente, ¿qué daño existe en la sobreindulgencia en el sexo? El mayor daño es que agota la principal fuente de impulso del hombre y desperdicia, sin una adecuada compensación, la energía creativa del hombre. Disipa la energía que requiere la naturaleza para mantener la salud física. El sexo es la fuerza terapéutica más útil de la naturaleza.
Reduce la energía magnética que es la fuente de una personalidad atrayente. Elimina la chispa de los ojos e instala la discordia en el tono de la voz. Destruye el entusiasmo, reduce la ambición y conduce inevitablemente al hábito de indecisión en todos los aspectos. Me gustaría que respondiera de otra forma, diciéndome qué fines benéficos se pueden hacer para obtener la emoción del sexo, si ésta es dominada y transformada. El sexo controlado proporciona la fuerza magnética que atrae a las personas entre sí. Es el factor más importante de una personalidad atrayente. Da calidad al tono de voz y permite que uno comunique, a través de la voz, cualquier sentimiento determinado. Sirve como ninguna otra cosa para dar motivación a los deseos. Mantiene el sistema nervioso cargado con la energía necesaria para llevar a cabo la tarea de mantener el cuerpo. Agudiza la imaginación y permite que uno cree ideas titiles. Brinda rapidez y definición a los movimientos físicos y mentales. Brinda persistencia y perseverancia en la persecución de nuestro mayor propósito en la vida. Es un excelente antídoto contra todos los miedos. Brinda inmunidad en contra del desaliento. Ayuda a dominar la pereza y la desidia. Brinda resistencia física y mental al experimentar cualquier forma de oposición o derrota. Brinda las cualidades combativas necesarias, bajo cualquier circunstancia, para la autodefensa. En resumen, crea ganadores y no perdedores. ¿Son todas las ventajas que usted proclama para la energía sexual controlada? No, esos son solo algunos de los beneficios más importantes que ofrece. Quizás algunos pensarán que la mayor de las virtudes del sexo es que se trata del método natural de perpetuación de todos los seres vivos. Solo esto debería eliminar toda idea de que el sexo eso es. Concluyo, por lo que usted dice, que la emoción del sexo es una virtud y no un defecto. Es solo una virtud cuando es controlado y orientado a la adquisición de los bienes anhelados. Es un defecto cuando es desatendido y se le permite que conduzca a actos de lujuria. ¿Y por qué los niños no aprenden estas verdades por parte de sus padres y las escuelas públicas? El descuido es producto de la ignorancia sobre la verdadera naturaleza del sexo. Tan necesario es para mantener la salud el que uno pueda comprender y utilizar adecuadamente la emoción del sexo, como lo es mantener limpio el sistema de alcantarillado corporal. Ambos temas debían ser impartidos en todas las escuelas públicas y en todos los hogares donde hay niños. ¿No necesitarían acaso la mayoría de los padres instrucción sobre el adecuado funcionamiento y uso del sexo antes de poder adiestrar de manera inteligente a sus hijos? Sí, y también los maestros de escuelas públicas. ¿Qué nivel de importancia le daría usted a la necesidad de tener un conocimiento veraz sobre el tema del sexo? Es la segunda en la lista. No hay más que algo de mayor importancia para los seres humanos, y es el pensamiento certero. Puedo entender que está diciendo que el conocimiento sobre las tres funciones del sexo y la habilidad para pensar atinadamente son las dos cosas de mayor importancia para la humanidad. Eso es lo que intentaba que comprendieras. El pensamiento veraz surge primero porque es la solución a todos los problemas del hombre, la respuesta a todas sus oraciones, la fuente de la opulencia y de todas las posesiones materiales. El pensamiento veraz es apoyado por una emoción sexual adecuadamente controlada y dirigida porque la emoción sexual es la misma energía con la que pensamos. Comienza por aquellos que desean que la autodeterminación esté lo suficientemente dispuesta a pagar el precio. Nadie puede ser completamente libre, espiritual, mental, física y económicamente, sin aprender el arte del pensamiento veraz. Nadie puede aprender a pensar acertadamente sin incluir, como parte del conocimiento necesario, la información sobre el control de la emoción sexual a través de la transformación.
Será una sorpresa para muchas personas saber que existe una íntima conexión entre el pensamiento y la emoción sexual. Hablemos ahora sobre el tercer apetito y veamos lo que tiene que ver con la autodisciplina. El hábito de expresar opiniones débilmente ordenadas es uno de los hábitos más destructivos. Su destructividad consiste en la tendencia a inducir a las personas a especular en vez de buscar los hechos al formar opiniones, crear ideas u organizar proyectos. El hábito desarrolla una mente de saltamontes, aquella que salta de una cosa a otra pero nunca concreta nada. Y por supuesto, la imprudencia en la expresión de opiniones conduce al hábito de la indecisión. De ahí hay solo un paso o dos para verse atrapado por la ley del compás hipnótico, la cual coarta el pensamiento acertado. El hábito de expresar opiniones débilmente ordenadas es uno de los hábitos más destructivos. ¿Qué otras desventajas existen en la libre expresión de las opiniones? La persona que habla demasiado le informa al mundo sobre sus metas y proyectos y les brinda a otros la oportunidad de sacar ventaja de sus ideas. Los hombres sabios conservan para sí sus planes y se abstienen de expresar opiniones no solicitadas. Esto evita que otros se apropien de sus ideas y les hace difícil a otros el interferir en sus planes. ¿Por qué tantas personas se entregan al hábito de expresar opiniones no solicitadas? El hábito es una forma de expresar la egolatría y la vanidad. El deseo por expresarse es algo innato en las personas. El motivo que se oculta detrás del hábito es atraer la atención de otros e impresionarlos de manera favorable. En realidad causa el efecto contrario. Cuando el hablante que no ha sido invitado atrae la atención, por lo general es desfavorable. Sí. ¿Qué otras desventajas tiene este hábito? Las personas que insisten en hablar raras veces tienen la oportunidad de aprender escuchando a los demás. Pero ¿no es verdad que un interlocutor carismático generalmente se coloca en el camino de la oportunidad para beneficiarse a sí mismo, atrayendo la atención de otros a través de sus poderes de oratoria? Sí, un interlocutor carismático tiene un recurso de enorme valor en su capacidad para impresionar a las personas por medio de su discurso. Pero no puede hacer el mayor uso de este recurso si impone su discurso sobre otros sin que se lo hayan solicitado. Ninguna sola cualidad se añade más a nuestra personalidad que la habilidad para hablar con emotividad, fuerza y convencimiento. Sin embargo, el interlocutor no debe imponer su discurso sobre otros sin ser invitado a hacerlo. Existe un viejo dicho sobre que nada vale más que su costo actual. Esto se aplica tanto a la libre expresión de opiniones no solicitada como a las cosas materiales. ¿Y qué hay sobre las personas que ofrecen sus opiniones expresándolas por escrito? ¿También ellas sufren la falta de autodisciplina? Una de las peores plagas sobre la tierra es la persona que escribe cartas no solicitadas a las personas importantes. Los funcionarios públicos, las estrellas de cine, los hombres que han triunfado en los negocios y que han escrito libros populares y las personas cuyos nombres aparecen frecuentemente en los diarios, son asediados continuamente por personas que escriben cartas expresando su opinión sobre todos los temas. Pero la escritura de cartas no solicitadas es una manera inofensiva de encontrar placer a través de la autoexpresión, ¿no es cierto? ¿Qué daño puede uno hacer por medio de este hábito? Los hábitos son contagiosos. Cualquier hábito atrae a sus semejantes. El hábito de hacer algo que resulta inútil conduce a la formación de otros hábitos que son inútiles, en especial el hábito de la indecisión. Pero esos no son todos los peligros que se asocian con el hábito de dejarse llevar en la expresión de opiniones no solicitadas. El hábito crea enemigos y pone en sus manos peligrosas armas con las cuales pueden causar un gran daño a aquel que se entrega a este. Los ladrones, estafadores y extorsionadores pagan grandes sumas por los nombres y domicilios de los que escriben cartas no solicitadas, sabiendo, como lo saben, que quienes las escriben se convierten en presas fáciles de todo tipo de esquemas que resultan en la pérdida de su dinero.
Se refieren a los que escriben este tipo de correspondencia como locos. Si deseas saber lo tontas que son las personas que escriben cartas no solicitadas, lee la columna de locos de cualquier periódico. La columna en la que el diario publica las opiniones de sus lectores. Y verás, por ti mismo, cómo los que escriben estas cartas enemistan a las personas y atraen a la oposición. No tenía idea, Su Majestad, de que las personas se metieran en tantos problemas a través de la expresión no solicitada de sus opiniones. Pero ahora que ha sacado el tema, recuerdo haberle escrito al editor de una importante revista una carta de crítica no solicitada, la cual me costó una buena posición en su personal, con un excelente salario, por cierto. Ese es un ejemplo idóneo. El lugar adecuado para aprender la autodisciplina es justo donde estás parado. La manera de comenzar es reconociendo la verdad acerca de que no hay nada para bien o para mal. A lo largo de miriadas de universos, excepto el poder de la ley natural, no existe individuo a lo largo de miriadas de universos con el mínimo poder para influir a un ser humano, excepto la naturaleza y los seres humanos mismos. No existe ser humano que viva, que haya vivido o que llegue a vivir con el derecho o el poder para privar a otro del privilegio innato de pensamiento libre e independiente. Dicho privilegio es el único sobre el que cualquier ser humano puede tener control absoluto. Ningún ser humano adulto pierde jamás el derecho a la libertad del pensamiento. Pero la mayoría de los seres humanos pierden los beneficios de este privilegio, ya sea por negligencia o porque les ha sido arrebatado por sus padres o sus tutores religiosos antes de alcanzar la edad de la conciencia. Estas dos verdades evidentes son menos importantes porque te enteraste por el diablo de lo que serían si te hubieses enterado por mi oposición. Pero ¿en qué se apoyarán las personas en el momento de emergencia cuando no sepan dónde ni a quién acudir? Deja que se apoyen en el único poder confiable accesible a cualquier ser humano. ¿Y cuál es ese poder? Ellos mismos. El poder de sus propios pensamientos. El único poder que pueden controlar y en el que pueden confiar. El único poder que no puede ser corrompido, modificado o falsificado por sus deshonestos semejantes. Todo lo que dice parece lógico, pero ¿por qué debo acudir al diablo para descubrir verdades tan profundas? Volvamos a los 7 principios. Ya he transmitido suficiente información para mostrar claramente que el secreto sobre cómo fracturar el poder del compás hipnótico incluido en los 7 principios. También ha demostrado usted que el más importante de estos principios es la autodisciplina. Primero déjame resumir esa parte de mi confesión que ya hemos cubierto. Te he dicho francamente que mis 2 herramientas más efectivas para dominar a los seres humanos son el hábito de la indecisión y la ley del compás hipnótico. Te he mostrado que la indecisión no es una ley natural, sino un hábito creado por el hombre que conduce a la sumisión del hombre a la ley del compás hipnótico. Los 7 principios son los medios mediante los cuales el hombre podría romper el dominio del compás hipnótico y tomar posesión nuevamente de su propia mente. Verás que los 7 principios son, por lo tanto, los 7 pasos que sacan de las prisiones creadas por ellas mismas y en las que se encuentran encerradas a las víctimas del ritmo hipnótico. Los 7 principios son la llave maestra que abre la puerta a la autodeterminación espiritual, mental y económica. ¿Eso es cierto? Sí, esa es otra manera de enunciar la verdad. Gracias por escuchar este capítulo de Burlar al Diablo. Si te gustó y te gustaría escuchar el siguiente capítulo antes de que salga al público en general, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y envíanos una captura a nuestro correo electrónico donde muestra que has compartido este video con tus seguidores y recibirás una liga con el siguiente capítulo disponible antes que los demás.